Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central. Viernes 4 de agosto de 2017, amigos y amigas, bienvenidos a una emisión más de TVL Noticias, emisión central. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también por internet a través de tvl.asambleanacional.gov.es y en nuestra web institucional www.asambleanacional.gov.es. De inmediato con la información. Las autoridades de la Dirección Provincial de Pichincha de Alianza País se pronunciaron sobre la crisis política que atraviesa el Ecuador. Mediante rueda de prensa respaldaron el llamado al diálogo entre los líderes principales del movimiento oficialista. Nuestro compañero Karel Sack siguió la cobertura. Adelante, Karel. Gracias, buenas tardes. Las autoridades de la Dirección Provincial de Pichincha del movimiento Alianza País expresaron su preocupación por la crisis política interna que mantiene el movimiento oficialista. Su director provincial, Gustavo Baroja, y la subdirectora, Anabel Hermosa, se refieren al tema. Decirles a nuestros dirigentes, llamarles a la mesura, igual que a nuestra militancia, que recuperen en la memoria las transformaciones logradas en este proceso, que recuperen en la memoria los hombres y mujeres que han dado su vida, como en el 30S, para seguir garantizando este sueño de transformación que vive el país, e instarles al diálogo, a buscar formas de acercamiento. El proyecto está por encima de los nombres. Expresar nuestro malestar por la confrontación que mantienen los líderes y dirigentes máximos de nuestro movimiento, más aún cuando sus decisiones y pronunciamientos motivan la adopción de posiciones en función de personas, cuando lo que propugnamos es que se defienda el proyecto político transformador. Desde la Dirección Provincial del Movimiento Alianza País se reiteren el llamado al presidente de la República y del Movimiento Alianza País, Lenín Moreno, y al presidente vitalicio de esta organización, Rafael Correa Delgado, para que retomen el diálogo de forma inmediata y realicen los acercamientos pertinentes para garantizar la unidad de la organización y la continuidad del proceso político. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias a nuestro compañero Karel. El bloque de Alianza País resolvió de manera unánime convocar al presidente Lenín Moreno y al vicepresidente Jorge Glass con el principal objetivo de resolver el conflicto interno existente. El encuentro se haría inmediatamente y casa adentro. Este jueves, el bloque de asambleístas del movimiento Alianza País y aliados se reunió en Asamblea Nacional para tratar sobre la crisis política interna tras la decisión del presidente Lenín Moreno de retirar todas las funciones encomendadas al vicepresidente Jorge Glass. Además, se emitió un comunicado con todas las resoluciones tomadas. El titular de la legislatura, José Serrano, en representación de los 74 asambleístas del bloque, informó que de forma unánime se decidió convocar al presidente y el vicepresidente para resolver el conflicto interno entre ambas autoridades. Está previsto que el encuentro se realice de forma inmediata. Convocar tanto al vicepresidente como al presidente para que seamos los facilitadores de encontrar un mecanismo de solución inmediata a esta crisis política interna que tenemos como movimiento Alianza País. El presidente de la Asamblea Nacional reiteró que la lucha contra la corrupción continuará y que el plan de gobierno que ganó en las pasadas elecciones se cumplirá en beneficio de todos los ecuatorianos. Asimismo, precisó que las viejas prácticas al interior del extinto Congreso Nacional no volverán. Hemos ratificado nuestro compromiso férreo en la lucha contra la corrupción y al mismo tiempo nuestro compromiso con el mandato ciudadano del 2 de abril que determinó un binomio ganador de un proceso político que tiene también un plan de gobierno. No permitiremos que ni el hombre del maletín ni las viejas prácticas de la política acudan a esta asamblea, a este bloque de 74 compañeros y compañeras. El comunicado también destaca lo siguiente: que los máximos líderes del movimiento jamás pongan en riesgo el proyecto político, que el movimiento Alianza País no necesita ningún plan de gobierno de la derecha y que el bloque reconoce la acertada política económica de la Revolución Ciudadana en los últimos 10 años. Karel Sack, TVL Noticias.
A continuación, en el siguiente reportaje les presentamos lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre la ausencia temporal y definitiva del vicepresidente o vicepresidenta de la República. Aunque la tarde de este jueves el presidente de la República, Lenín Moreno, retiró todas las funciones a Jorge Glass, no significa que el vicepresidente haya perdido su cargo. Les explicamos a detalle. Según disposición constitucional, el vicepresidente de la República ejerce las funciones que le asigne el presidente. Sin embargo, luego de la aprobación del decreto número 100, mediante el cual Lenín Moreno retira todas las funciones a Jorge Glass, este no ha perdido su cargo. El artículo 150 de la Constitución establece que en ausencia temporal de quien ejerza la vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por la Presidencia de la República. Serán causas de ausencia temporal de quien ejerza la vicepresidencia de la República las mismas que para el presidente, es decir, por terminación del periodo, por renuncia voluntaria, por destitución, incapacidad física o mental, abandono del cargo y por revocatoria de mandato. Mientras que en el caso de falta definitiva de la vicepresidenta o vicepresidente de la República, la Asamblea Nacional elegirá su reemplazo de una terna presentada por el presidente de la República. En el plazo de 15 días de la presentación de la terna correspondiente, el Pleno de la Asamblea designará al vicepresidente o vicepresidenta de la República con la mayoría absoluta de sus integrantes. La persona elegida ejercerá sus funciones por el tiempo que falte para completar el periodo. Si la Asamblea omite pronunciarse en el plazo de 30 días de notificada la petición, se entenderá elegida la primera persona que conforme la terna. Además, el vicepresidente tiene la potestad de reemplazar al presidente de la República en el caso de ausencia temporal o falta definitiva. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Vamos ahora con temas legislativos. La Comisión de Participación Ciudadana, presidida por el asambleísta del movimiento Suma, Héctor Yepes, manifestó que el proyecto de Código de Participación Ciudadana será prioridad al interior de la mesa legislativa. La silla vacía, por ejemplo, será un tema de revisión. El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, Héctor Yepes, señaló de positivo el trabajo realizado por dicha mesa durante ese nuevo periodo, pues los legisladores se han caracterizado por visitar a la ciudadanía en sus provincias, escuchando sus prioridades y así marcar la agenda de trabajo del legislativo. El titular de dicha comisión manifestó que por ahora se ha concentrado la labor legislativa en el proyecto de Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control, pero también en mejorar los mecanismos de participación ciudadana, como por ejemplo la silla vacía. Y vamos a seguirlo haciendo porque la sociedad civil tiene que recuperar ese espacio perdido dentro del seno de la Asamblea Nacional, porque así es como podemos nutrirnos también de diversas opiniones. Además, el legislador se refirió a la implementación del denominado asambleísta por un día. Si nosotros no estamos en un permanente contacto con la ciudadanía, termina pasando lo que ocurría con los viejos congresos y también lo que ha ocurrido en estos 10 años con la Asamblea, que el ciudadano de a pie se siente totalmente desintonizado. Yepes también adelantó que el informe para primer debate de dicho código estaría listo a mediados de agosto, pues asegura que aún existen temas por analizar. Elige el Consejo y que integran el Consejo de Participación Ciudadana, las que elige fiscal, contralor, superintendentes, procurador, defensor del pueblo, Consejo de la Judicatura, autoridades electorales, no puedan haber estado en un gobierno en altas funciones o como adherentes a un partido político los últimos 10 años. Otros de los puntos que posteriormente analizará la comisión son los cabildos populares, los presupuestos participativos, organizaciones sociales, entre otros. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Por otra parte, el reto de ser campeón, avances y desafíos en el deporte ecuatoriano fue el tema a tratar en el programa Termómetro Ciudadano. Según opinión de deportistas y entrenadores, los retos que aún faltan por cumplir por parte del Estado son el apoyo económico y nuevas infraestructuras para los deportistas ecuatorianos. Les preparamos un resumen. El deporte ecuatoriano cada vez es más visibilizado a nivel internacional. No obstante, estos logros, según opiniones de deportistas y entrenadores del país, se debe al gran apoyo económico de las familias ecuatorianas y hasta cierto punto por parte del Estado a través de las federaciones deportivas. Segundo Chango, entrenador de boxeo de la provincia de Pichincha, explicó cómo los deportistas, tras una larga formación, logran obtener una medalla mundial y ser reconocidos. Pero también de las federaciones provinciales
en este caso aquí Concentración Deportiva de Pichincha, es en donde inicia el deportista en las diferentes disciplinas deportivas, en el caso mío del boxeo. Mientras que Washington Manosalva, entrenador de atletismo de la misma provincia, manifestó que si bien es cierto en la actualidad se ha mejorado mucho los mecanismos para el desarrollo de potenciales campeones, aún falta incrementar el apoyo en otras áreas. A simple vista se puede apreciar que capaz que tenemos una infraestructura algo como para iniciar, pero sí nos falta. Si queremos llegar a competencias internacionales con buenos resultados. Por su parte, la deportista Carolina Holguín, especializada en lanzamiento de bala, dijo que aunque el gobierno la ha respaldado mientras ejerce su deporte, el apoyo económico principalmente lo recibió desde su hogar. El ministerio da ayuda, pero no siempre cubre el 100% de la ayuda. Entonces sí ha sido como que un sacrificio para mis papás, porque a veces no siempre hay dinero. Entonces ellos como que han tratado de conseguirlo de donde no hay. Cabe mencionar que en la Constitución de la República del Ecuador se establece como parte de los derechos del buen vivir el derecho de los ecuatorianos a la recreación, al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. María Fernanda Medina, TVN Noticias. Hasta aquí la información, amigos. De inmediato les presentamos una entrevista del balance de la Comisión de Relaciones Internacionales en lo que va del año. Buenas tardes. Amigos, bienvenidos todos a este balance legislativo. Hoy, junto a la asambleísta Doris Solís, presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, vamos a revisar el trabajo desarrollado al interior de esta mesa legislativa en estos primeros meses del periodo legislativo actual. Asambleísta, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias. Un saludo a quienes hacen televisión legislativa y a todos los amigos y amigas que nos ven y nos escuchan. Bien, previo a este diálogo asambleísta y amigos, queremos compartir con ustedes un reportaje que recoge quiénes son los integrantes de esta comisión legislativa, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral para el periodo legislativo 2017-2021 está conformada por Doris Solís, presidenta de la Mesa Legislativa del Movimiento Alianza País; Esther Cuesta, vicepresidenta del Movimiento Alianza País. Sus integrantes son, del Movimiento Alianza País, los asambleístas Germuy Calle, Fafo Gavilanes, Ana Marín, Wendy Vera, Eduardo Zambrano. Mientras que del Movimiento Creo los asambleístas Fernando Flores, Héctor Muñoz, Pedro Villamar. Del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, la asambleísta Paola Vintimilla. Y de Izquierda Democrática, Movimiento Integración Democrática de Carchi, el asambleísta René Yandún. Bien, asambleísta Solís, iniciar este diálogo hablando un poco de este reto que asumió en este caso usted como presidenta de la comisión, se estrenó en el legislativo en este periodo. Cuéntenos un poco acerca de aquello. Bien, esta es una comisión muy importante, parte de las 12 comisiones especializadas que preparan el trabajo legislativo para luego tratarlo en el Pleno. Es importante explicar a la ciudadanía los temas que conciernen a esta comisión. En primer lugar, leyes que tienen que ver con relaciones internacionales, con tratados y convenios, con la seguridad de los ciudadanos, con los temas de integración. En segundo lugar, todo lo que son tratados y convenios pasan por esta comisión, tienen que ser analizados, preparamos los informes sobre esos tratados, sea para que el Pleno los ratifique o no los ratifique. Recibimos ahí los informes de la Corte Constitucional de estos tratados y convenios, quien hace el control constitucional. Y por otro lado, resoluciones y actividades, propuestas e iniciativas relacionadas con la temática internacional, particularmente con los ecuatorianos residentes en el exterior, con nuestros hermanos migrantes. Recordar que, por ejemplo, en esta comisión se generó esta ley muy importante, la Ley de Movilidad Humana, en el periodo anterior, y ahora trabajamos pues de cara a todo el cumplimiento de los derechos y la protección de nuestros hermanos en el exterior. Y por otro lado es una comisión que lleva el seguimiento con 5 entidades del Ejecutivo relacionadas con nuestra temática. Estas son Cancillería, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la SENAIN, la Secretaría de Inteligencia y la Secretaría de Riesgos. Ellas concurren cada 3 meses por obligación legal
a rendir informes de carácter reservado sobre la atención a los temas que definen pues su razón de ser. Este es, en esencia, el trabajo de nuestra comisión. Usted ha hecho referencia, asambleísta Solís, justamente a lo aprobado en el periodo anterior, nos referimos a la Ley de Movilidad Humana, y ha manifestado que lo que se pretende ahora en el inicio de este nuevo periodo es justamente hacer este seguimiento respecto del cumplimiento de derechos, en este caso de los migrantes en el exterior. ¿Cómo se materializa justamente este trabajo? Bien, este es uno de los temas importantes que en estos 2 primeros meses ya lo hemos cumplido, precisamente porque también el Pleno sacó una resolución integral de atención y de preocupación a nuestros hermanos migrantes, particularmente en lo que tiene que ver sobre todo a la comunidad en Estados Unidos. Hemos coordinado reuniones con Cancillería y particularmente con el Viceministerio de Movilidad Humana, con la Defensoría del Pueblo, con otros ministerios, pues la temática de atención a los derechos humanos de nuestros hermanos en el exterior es una temática integral, y hemos condenado la dura política migratoria en este momento de la administración Trump en Estados Unidos, para que no se violen los derechos humanos de nuestros hermanos. Esto requiere una coordinación permanente con Cancillería, embajadas, consulados, y la Comisión está muy activa en esta dirección. Pero también del periodo anterior nos correspondió tratar el veto sobre el Código de Seguridad Ciudadana, que es otro logro de la Comisión, un código que se construyó en la Asamblea por más de 6 años y que institucionaliza los grandes cambios que el país ha tenido en el ámbito de la seguridad, en los derechos de la policía, en la modernización, institucionalización de esta entidad tan importante, y en las entidades complementarias, lo que son cuerpos de bomberos, cuerpos metropolitanos y municipales, policía penitenciaria, policía aduanera, etcétera, más la modernización del sistema forense y la creación de una guardia específica de protección a las autoridades. Este código fue la primera, digamos, ley que lo trató la Comisión, ya en su parte final, en el veto parcial del presidente Correa, y hoy es una nueva ley de la República. Más de 75,000 servidores públicos vinculados justamente al tema de la seguridad son los beneficiados en este caso a través de esta norma. Sin embargo, la atención se centró en un único punto, si se quiere, dentro de esta ley, y es lo que tiene que ver con la creación de esta guardia o de este servicio de seguridad interna. Estamos justamente socializando este código porque es un código muy beneficioso para el país, pero como usted lo ha dicho, desgraciadamente hubo una agenda de focalizar, digamos, y tergiversar el libro tercero, que es el que se refiere a la creación de una guardia específica para las autoridades que requieren protección y seguridad. Servicio de en este pública, momento, si no me así es, en este momento eso significa que más de 1,000 policías y miembros de las Fuerzas Armadas hacen esta labor teniendo preparación incluso superior para otras tareas, descuidando, si se quiere, el tema de la seguridad de los ciudadanos en general. Se trata de crear, como tienen muchos países, un cuerpo de detectives especializado con el nivel específico para cuidado de autoridades y liberar estos cientos de elementos de la policía y las Fuerzas Armadas para que cumplan las funciones para las cuales están preparados. Esto, con mucha mala fe, se pretendió manipular, homologar a situaciones de civiles armados, a otras realidades donde se viven problemáticas de violencia, etcétera, sin que tenga realmente un sustento. Y no se ha visto la trascendencia de que el libro primero le dota a la Policía Nacional de una normativa que institucionaliza precisamente todos estos saltos importantísimos que ya se han dado. El libro segundo pule todo el marco de investigación forense y trabajo forense de investigación, y el libro cuarto todas las entidades complementarias de seguridad. Por ello, nuestro llamado a que la ciudadanía siempre se informe de manera completa, pueda revisar las leyes integralmente y no caigamos en agendas sesgadas que a veces cierta opinión pública o ciertos medios pretenden colocarlos. Muy brevemente, solo para cerrar este tema, asambleísta, ¿qué es lo que queda pendiente o qué le resta en este caso a la comisión respecto de esta ley? Me refiero a dar seguimiento, a vigilar el cumplimiento y demás. ¿Qué es lo que está previsto?
Bien, en términos de leyes, nuestra tarea es siempre dar un seguimiento al cumplimiento de las leyes. Como he señalado, tenemos un mecanismo que nos dispone otra de las leyes del país, que es la reunión trimestral con las autoridades competentes del ámbito de seguridad y de riesgos, y ahí justamente miraremos la implementación de este código y otras leyes. Igual la ley de movilidad humana, y están en carpeta una ley sobre tratados y convenios internacionales, la posibilidad de una ley sobre las entidades de seguridad privada, los seguros privados que pueden tener una normativa más moderna y acorde a las necesidades del país también, y posiblemente una ley para la Secretaría de Riesgos. El país ha avanzado mucho en los temas de prevención y tratamiento de los riesgos de carácter natural o antrópico, pero requerimos tener una legislación moderna. Esto lo hemos conversado con la actual Secretaria Nacional de Riesgos, y en el periodo anterior también entiendo que había este interés de que podamos tener una ley específica. Eso en cuanto a leyes. La Comisión ha sacado también acuerdos y tratados muy importantes, como es el Acuerdo de París por el cambio climático, el acuerdo con la Flaxo, acuerdos comerciales con Bielorrusia, con Nicaragua, con El Salvador, y tenemos una treintena de acuerdos de diferente tipo de colaboración científica, económica, comercial, política, cultural, en los cuales estamos trabajando a muy buen ritmo en nuestra comisión. Usted se me adelantó un poco hablando ya de lo que es parte de la agenda para los próximos meses o quizá para todo este periodo legislativo. Ya citaba lo de la ley de riesgos, lo de la ley de entidades de seguridad privada y esta norma también que busca regular el tratamiento de aquellos acuerdos y tratados internacionales. Un poco profundizar en aquello asambleísta porque fue un tema que quedó pendiente y ya casi a puertas de ser discutido. Aquí en el Pleno de la Asamblea no se logró en el periodo anterior. Es una ley muy importante que probablemente puede ser parte quizá de un código de servicio exterior donde tocamos el tema de cómo deben prepararse los tratados y convenios internacionales. El marco constitucional ahora incluso nos da unas normativas específicas relativas a la política de soberanía, la política digamos, de país que debe hacerse en beneficio del pueblo ecuatoriano y no nada que pueda ser lesivo a nuestra soberanía. En este tema tenemos también los famosos TBIs, los tratados bilaterales de inversión, donde el marco constitucional es muy claro y precisamente ahí tuvimos pues que dar de baja, y lo hizo el presidente Correa, algunos TBIs que eran lesivos a la legislación ecuatoriana, al marco constitucional y a los intereses del país, sobre todo en el tema de los arbitrajes en el exterior. Perdón, esto implica que hoy repensemos, no son malos per se los tratados bilaterales de inversión, pero tienen que hacerse en el marco de la soberanía y de la defensa de los intereses del Estado y el pueblo ecuatoriano. De modo que hay que crear un nuevo protocolo, una nueva normativa, igual para cualquier otro tipo de convenio y acuerdo, para que la ciudadanía conozca, y termino la idea, claro que sí. Los ministerios del sector público en general, los gobiernos locales están firmando permanentemente acuerdos y convenios de cooperación en un mundo donde cada vez estamos más integrados a nivel internacional. Pero es muy importante que ello se haga en el marco constitucional, que se creen protocolos claros, que se mire la necesidad de que la Corte Constitucional siempre haga el control constitucional, etcétera, y esto es bueno normarlo en una ley, que es lo que trataremos próximamente. No es suficiente lo que hasta el momento ya está establecido en cuanto a legislación. No está integrado en un solo cuerpo legal, por ello hay que descender el marco constitucional a una ley muy específica que sea una guía para todo el sector público. Correcto. La ley de entidades de seguridad privada, asambleísta, ya que lo ha mencionado, me gustaría también profundizar sobre este tema. ¿Dónde parte o desde dónde surge esta iniciativa? Quedaron varios proyectos de ley, iniciativas del periodo anterior, relativo a darles también a las empresas de seguridad privada, que abarcan alrededor de 14,000 guardias privados, pues una normativa legal muy clara de sus funciones, de los derechos laborales de las personas que ahí participan y en general de las regulaciones que debe tener este sector. Con ello completaríamos un marco integral para todo el sector que ofrece la seguridad de los ciudadanos, tanto público como privado.
estas iniciativas las estamos evaluando, son borradores que están en la comisión y probablemente efectivamente requiramos esta ley, así como la ley para los riesgos, ¿no? Nuestro país es un país que está en una zona de riesgo por los volcanes, por digamos, lo que ha acontecido con los terremotos y el riesgo que tenemos con ello, y debemos fortalecer la normativa. Ya se ha hecho mucho a través de decretos presidenciales, de normativa de la Secretaría de Riesgos, que fue creada precisamente en esta década de Revolución Ciudadana. Antes se tenía esto encargado a entes como la defensa civil, en fin, pero es una temática que requiere mucho más profesionalismo y políticas claras, claro, y políticas públicas desde el Estado. Entonces, son todos los temas que tenemos en agenda para un diálogo, además, conjunto con el Ejecutivo. Y también aterrizando todo este trabajo asambleísta o en la ciudadanía, en territorio, porque ya hemos visto que desde que inició este periodo legislativo, la comisión empezó a trabajar, ya se han desplazado hacia distintos puntos del país justamente para dialogar con los ciudadanos y dar a conocer respecto a este trabajo. Usted lo ha dicho muy bien, un eje es la adecuada coordinación con el Ejecutivo y los entes públicos. Otro eje muy importante es nutrirnos con la participación de la ciudadanía, y ello implica desplazarnos a los territorios, convocar a todos los actores implicados para escucharles, para deliberar con ellos, para sacar las mejores normativas con el insumo de todos los implicados. Nada de los ciudadanos sin los ciudadanos, ha dicho el presidente Moreno, ha sido la trayectoria de la Asamblea desde la Constitución, en el periodo del presidente Correa también, y se trata de fortalecer esta participación ciudadana, de modo que ya hemos ido a la ciudad de Cuenca, donde aprobamos justamente los acuerdos comerciales con Nicaragua y El Salvador, que tienen que ver mucho con la industria y la manufactura de esta provincia, mi querida provincia por lo demás, y vamos a seguir haciéndolo. Pero también quiero destacar que cada tema en la comisión, que sesionamos todos los miércoles y que es pública, lo hacemos invitando a todos los actores públicos, privados, de la sociedad civil que tengan que ver con la temática. Hay una amplia deliberación para traer al Pleno de la manera más pulida y con todas las voces. Correcto, asambleísta Solís. Me quedan 30 segundos nada más para finalizar este espacio de entrevistas. Me gustaría cerrar con algún mensaje final de su parte o una mirada respecto de lo que ha sido este trabajo, brevemente. Bueno, destacar a los ciudadanos que hoy tenemos una asamblea que está trabajando con mucho compromiso, confíen en su asamblea, háganos llegar sus aportes y sugerencias. Creo que es muy importante que en el país continuemos en una ruta de consolidación institucional, rechacemos aquellas prácticas negativas de desestabilización, de crítica constante. Yo creo que el llamado es a que veamos cómo en estos 2 meses se ha hecho muchísimo trabajo positivo a favor del país y lo seguiremos haciendo en el futuro. Correcto, asambleísta Solís, y de nuestra parte los éxitos en este caso para esta gestión. Gracias por habernos acompañado. Muy amable, muchas gracias. La asambleísta Doris Solís, presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, en este diálogo con los medios legislativos a propósito del balance que se hace respecto del trabajo de esta comisión en estos primeros meses. Amigos, gracias por habernos acompañado.